Muy bien, bienvenidos a todos, bienvenidos al webcast de gestión de actualizaciones en Microsoft Azure. El día de hoy vamos a tener un evento donde vamos a conocer algunos detalles de cómo es o cómo sería la recomendación en la gestión de actualizaciones en diversos servicios de Microsoft Azure, ya sea de infraestructura como de plataforma. Bien, primero nos vamos a presentar. Quien les habla, mi nombre es Pablo Ariel Di Loreto, tengo 34 años de edad, soy de Buenos Aires, Argentina y estamos transmitiendo en este momento desde Buenos Aires, Argentina. En la actualidad me desarrollo como gerente de proyectos y prácticas en Algeiba SA. Soy docente, tech y desarrollador desde el año 98 y realizo actividades de IT Pro casi a tiempo completo desde el año 2000. Desde abril de 2014 fui reconocido como MVP en tecnología Windows IT Pro. Quien estuvo en el background y nos estuvo ayudando con este evento y con esta presentación es Germán Alexis Fur. Es de Buenos Aires, Argentina. Tiene 26 años de edad. También trabaja en Algeiba SA como gerente de operación y soporte, que es la otra unidad de negocio que tiene la empresa. Es IT Pro desde el año 2009 y realiza varias actividades como influenciador en la comunidad de IT Pro. Un especial agradecimiento al Geiba. Al Geiba, además de ser el lugar donde trabajamos, como siempre digo, es como nuestro segundo hogar y da un apoyo constante a todo tipo de actividades que estén relacionadas con la comunidad. Actividades que son esencialmente gratuitas y están al alcance de todos. Por ejemplo, este webcast. Después vamos a volver a nombrar al Geiba y vamos a dar algunos medios de contacto en el caso de que estén interesados en contactarse o por lo menos visitar la página web y Facebook. Vamos a conocer un poquito más de la visión, alcance y agenda del evento, ¿sí? El objetivo de este evento es que tanto desarrolladores como administradores de IT o IT pros puedan conocer cómo es el proceso de actualización de varios de los servicios de Microsoft Azure en relación a sistemas operativos, tanto para lo que es infraestructura como servicio, como lo que es plataforma como servicio. Este evento tiene una dificultad de nivel 200. En la escala Microsoft existen 4 niveles: 100, 200, 300 y 400. El nivel 100 es el más simple, el nivel 400 es el más complejo. Este se ubica en un segundo escalón. Todo lo que estemos comentando acá o nombrando va a tener una introducción, es bastante accesible y en su gran mayoría, si bien es necesario tener algunos conocimientos previos sobre tecnologías de nube y tecnologías Microsoft, no es un requisito. La duración eh, va a estar en el orden de los 90 minutos. A diferencia de otros eventos que hemos hecho, este evento tiene muy poca muestra práctica porque se basa en todo el análisis teórico de cómo son las actualizaciones eh, en toda la plataforma de Microsoft Azure, por lo cual mucho para mostrar no tenemos, así que es probable que el evento dure un poquito menos. Dentro de la agenda vamos a hacer una reseña de la infraestructura de Microsoft Azure y la infraestructura de servicios en la nube de Microsoft Azure, y principalmente vamos a hacer foco en los servicios PaaS y IaaS, PaaS como plataforma como servicio y IaaS como infraestructura como servicio. Por otro lado, vamos a contarles cómo son aplicadas las actualizaciones de Azure, tanto para aquellos servicios que se contraten en un modelo de plataforma, como aquellos servicios que se contraten en un modelo de infraestructura y puntualmente máquinas virtuales. Acá vamos a contar también un poquito qué versiones hay disponibles de sistemas operativos, qué son los availability sets y qué son los dominios de actualización y los dominios de falla puntualmente en Azure. Un aspecto muy importante a tener en cuenta, principalmente el primero, el dominio de actualización. Por otro lado, vamos a charlar un poquito de cómo es el impacto de las actualizaciones para los desarrolladores y para los IT pros. En este caso también vamos a comentar o vamos a tratar de analizar en conjunto cómo son, cuáles son las recomendaciones en este sentido, ¿no? Recomendaciones que en algunos casos no son tan distintas a los que estarían relacionadas con una infraestructura on-premise y en otro caso sí. ¿Por qué? Porque la plataforma de Microsoft Azure para los servicios, por ejemplo, web o cloud services, es muy diferente a la que podríamos montar en una infraestructura local, en un data center local.
Vamos a sacar algunas conclusiones al respecto y vamos a dar espacio de preguntas y respuestas o comentarios. Acá lo que solemos hacer es abrir el micrófono para todos y aquellos que quieran comentar o decir algo en forma oral, vamos a brindar ese espacio para charlar. Todo este evento está siendo grabado y va a ser publicado, calculamos que hoy al cierre del día o a lo sumo mañana, en www.techtime.net. Todos los eventos que realizamos, por lo menos los que son tipo webcast, quedan grabados y todo el material que estemos viendo, o sea, la presentación que estemos viendo, además puede ser descargada en PDF por cada uno de ustedes. Bien, vamos a comenzar con una reseña de arquitecturas de servicios en Microsoft Azure, puntualmente para todo lo que es IaaS y PaaS. Este módulo introductorio van a notar que nos vamos a ir metiendo como capas de una cebolla de afuera hacia adentro hasta llegar al lugar donde queremos llegar, que es justamente la gestión de las actualizaciones en Microsoft Azure. Microsoft Azure forma parte de los servicios de cómputo en la nube, de Cloud Computer, ¿sí? Cloud Computing, perdón. Y la computación en la nube tiene ciertas características, o nos es fácil explicarlo con ciertas características, ciertos modelos de implementación y modelos de uso. Esta recorrida conceptual que vamos a hacer en este momento fue introducida, ¿sí?, por un influenciador en su momento de Microsoft, que es John Chow, y nos permite explicar rápidamente y de forma fácil a qué llamamos computación en la nube y a qué cosa no llamamos computación en la nube. ¿Por qué aclaramos esto? Porque muchas veces estamos hablando con algunos clientes o con algunos gerentes, ¿sí?, de diversas empresas o con algunos responsables de infraestructura o de data center de algunas empresas que nos comentan que han implementado una nube, ¿sí?, una nube privada. Y cuando estamos hablando de nube o de cloud computing, en realidad nos estamos refiriendo a un escenario de implementación que tiene ciertas características. Y de no tener esas características, no estamos hablando de nube, estamos hablando simplemente de virtualización. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para los que somos profesionales IT e inclusive profesionales de desarrollo, ¿sí? Poder diferenciar en qué es computación en la nube o qué es una nube y qué no. Cuando estamos hablando de nube, estamos hablando de una infraestructura que tiene para arrancar 5 características. Por un lado, ¿sí?, es un servicio bajo demanda. Y puntualmente, este servicio de autodemanda es del tipo self-service, autoservicio. Nosotros no deberíamos recurrir, salvo situaciones especiales o incidentes, a una llamada de mesa de ayuda para poder dar de alta un usuario, para poder crear una nueva máquina virtual, para poder agregar o quitar memoria a estas máquinas virtuales o poder hacer cualquier tipo de operación en aspectos que no son de máquinas virtuales, que pueden ser de plataforma, como por ejemplo un servicio de Azure como plataforma. Deberíamos poder crear las bases de datos sin necesidad de intervención humana. Esa es la definición. Por otro lado, otra de las características de computación en la nube es que se debería tener un acceso amplio u oblicuo. ¿Qué significa esto? Cuando estamos hablando de un acceso amplio u oblicuo, estamos hablando que podemos administrarlo desde cualquier lugar de la Tierra, desde cualquier lugar del mundo, inicialmente con un navegador web. ¿Sí? Si bien algunas funcionalidades probablemente, y depende de la plataforma de nube que estemos hablando, requieran de algún tipo de consola. En el caso de Azure tenemos PowerShell para Azure. En el caso, por ejemplo, de otros servicios en la nube, ¿cómo podría ser eh, Amazon? También tenemos otros accesos que algunos son vía web y otros son vía consola que también son accesibles vía web. Cuando estamos hablando de computación en la nube tenemos la tercera característica que es ubicación transparente y agrupación de recursos. ¿Qué significa? Yo que estoy consumiendo la nube no me interesa dónde están los recursos y para mí ese nivel de complejidad no está presente. Yo sé que puedo generar una máquina virtual o que puedo generar un servicio en la nube, pero a mí no me interesa dónde está el procesamiento, dónde está el storage, dónde están los aspectos de redes o los aspectos de balanceo. Para mí eso está abstraído, existe una capa de abstracción que luego vamos a conocer que se llama fábrica,
que me permite no preocuparme por esos aspectos. Ahora, para aquellos que trabajamos en IT, es verdad que esa capa de complejidad, perdón, que esa capa de abstracción oculta una complejidad que es grandísima. Pero para quien utiliza esos servicios, por ejemplo un desarrollador, la ubicación es transparente y la agrupación de recursos también. Consumo memoria, consumo lo que sea necesario. Bien, vamos a continuar. Con respecto a otra característica de computación en la nube, tenemos la posibilidad de ser elásticos. Cuando estamos hablando de elasticidad, estamos hablando a la posibilidad de estirar y de contraer el uso que nosotros le damos a la nube. ¿Qué podría pasar en este sentido? Imaginemos que tenemos un sitio web que estamos colgando de Microsoft Azure. Ese sitio web tuvo una difusión muy grande a través de algunos medios gráficos o algunos medios de internet y de repente cuando nuestras visitas normales eran de aproximadamente 10 usuarios concurrentes, de repente tenemos una ola de visitas donde tenemos 1000 usuarios concurrentes. Si nosotros tuviésemos alojado esa página web en una infraestructura on-premise, claramente necesitaríamos crecer, comprar más cómputo o simplemente esos 1000 usuarios no podrían acceder a la página web. ¿Por qué? Porque habría una saturación. Si estamos hablando de computación en la nube y no simplemente de virtualización en un data center, nosotros tendríamos la posibilidad de estirarnos rápidamente y de poder alocar rápidamente mayores recursos de memoria y de procesamiento para que aquellos usuarios que están entrando y que son 1000 simultáneos puedan ver esa página web. Y por último, otra de las características de la computación en la nube es que es un servicio medido. Puedo entender, medir e inclusive me cobran. Esto no es una obligación el cobrar si estamos en nuestra propia nube privada, pero sí medir, ¿sí?, cada uno de los consumos. Justamente Hyper-V desde versión 2012 tiene una funcionalidad que es Hyper-V Metering, que es la posibilidad de medir cómputo, memoria, utilización de red desde el hipervisor. Claramente, cuando estamos hablando de Azure o de Amazon, ¿por qué no? ¿Sí? Si bien es la competencia de Azure, también es un servicio de computación en la nube. Es esencial la medición de los servicios, dado que nos van a cobrar por cada uno de los servicios que nosotros consumamos por hora e inclusive por minuto. Google también tiene su sistema de computación en la nube que nos cobra inclusive por minuto de cómputo, de utilización de memoria o de transferencia de red. Bien, estas son 5 características que tienen que estar presentes en todo lo que es computación en la nube. Luego también tenemos 3 métodos de entrega. Tenemos el primer método de entrega, que es Software as a Service. En este caso podemos nombrar a Office 365, en donde nosotros consumimos un software al fin y al cabo. No nos preocupan otros aspectos de la infraestructura. Si nos vamos un poquito más atrás que Office 365, tenemos por ejemplo Google Apps. Google Apps es también un método de entrega de software como servicio. Y si nos vamos mucho más atrás, tenemos Hotmail, Yahoo y todos los servicios de correo electrónico basados en la nube fueron los primeros software as a service que pudimos ver y que pudimos consumir, casi desde los inicios de Internet. Otro método de entrega que tenemos es PaaS, Platform as a Service. Y esto significa apalancarse en la nube. Es decir, ahora vamos a conocer un poquito más adelante cuáles son las características de cada uno, pero es poder consumir la nube desde un sentido de plataforma. Es, por ejemplo, dar de alta bases de datos de SQL Server, pero sin montar un servidor. Y por último tenemos un método de entrega que es IaaS, Infrastructure as a Service, y que justamente nos permite montar, por ejemplo, máquinas virtuales. Con respecto a modelos de implementación, tenemos 2 modelos de implementación bien marcados. Tenemos una nube 100% pública, que es a través de service providers, por ejemplo Microsoft es uno, y tenemos luego la posibilidad de tener una implementación privada dentro de nuestro data center. Pero para que sea nube, recuerden que tienen que tener gran parte de estas 5 características que nombrábamos antes, ¿no? El servicio
que sea un servicio bajo demanda y de tipo self-service, un acceso amplio y oblicuo, una ubicación transparente y agrupación de recursos, una elasticidad rápida para estirarse y para contraerse, y que el servicio pueda ser medido. Existe un tercer modelo de implementación que es el resultado de la interacción de dos modelos de implementación, que es la nube híbrida, que es cuando tenemos parte en nuestro data center como nube y parte en una nube, por ejemplo, como es Microsoft Azure. Hemos hecho otros webcasts que están disponibles a través de grabaciones en Tech Times, donde el título de esos webcasts, de esos eventos, fue cómo extender tu infraestructura a la nube, donde explicábamos cómo desde una infraestructura local se podía extender el cómputo hacia la nube sin dejar de tener esta nube privada o esta infraestructura privada. Recién comentamos que habíamos nombrado los métodos de entrega. Estos métodos de entrega nos demarcan diferentes niveles de responsabilidades para quienes lo administramos. Fíjense que el nivel de responsabilidad más básico y donde menos tenemos es en el software as a service, en donde otros administran la capa de aplicación, de datos, la capa de tiempo de ejecución, el sistema operativo, la virtualización, los servidores, el storage, la red, absolutamente todo. Luego empezamos a tener un poquito más de responsabilidad cuando nos referimos a plataforma como servicio. Cuando estamos hablando de plataforma como servicio, si bien nosotros no somos los responsables de administrar el sistema operativo, la virtualización, los servidores, los aspectos de hardware, llámese storage, red y demás, sí tenemos responsabilidad sobre las aplicaciones y los datos de esas aplicaciones. Y este punto va a ser muy importante cuando ahora empecemos a analizar la parte de actualizaciones del método de entrega PaaS, de Platform as a Service. ¿Por qué? Porque en realidad aquí vamos a tener algunas opciones en Microsoft Azure a tener en cuenta sobre actualización manual o automática. Si vamos al método de entrega de infraestructura como servicio, fíjense que acá el nivel de responsabilidad nuestro aumenta y nuestro trabajo aumenta en relación a qué administramos, las aplicaciones, los datos, la capa de tiempo de ejecución, la capa media que charla con el sistema operativo justamente. Cuando estamos contratando cómputo, ¿sí? Computación en la nube en un modelo de IaaS, infraestructura como servicio, claramente somos los responsables de lo que suceda a nivel sistema operativo. Si hay una falla, quienes la tienen que arreglar somos nosotros. En cambio, si contratamos plataforma como servicio, en vez de montar un IaaS en una máquina virtual, lo contratamos como plataforma, a nosotros no nos interesa que esté pasando en los Windows Server que están detrás. La verdad que no es de nuestro interés. Y por último tenemos por supuesto un método de entrega que es la infraestructura on-premise, en donde nosotros administramos el 100% de los componentes. Si se rompe un switch, somos nosotros o alguien de nuestro equipo de trabajo quien lo tiene que arreglar. Somos nosotros quienes lo arreglamos, quienes lo mantenemos y quienes debemos tener todos los cuidados y mecanismos proactivos de salud para poder tener operativa la plataforma. Este cuadrito es bastante interesante, resume las responsabilidades que tenemos en los diferentes modelos de computación en la nube. Recuerden que todo este material está disponible o va a estar disponible una vez que subamos el video y se lo van a poder descargar para poder tenerlo y demás. Cuando estamos hablando de Microsoft Azure tenemos diferentes servicios disponibles. Los servicios se van agregando y son bastante dinámicos, ¿sí? Semana a semana o quincena a quincena tenemos salidas de nuevos servicios o nuevos servicios se ponen en versión beta para que puedan empezar a ser probados. Pero acá por lo menos en este layout queríamos resumir cuáles eran esos servicios, ¿sí? Son muy pero muy variados y nosotros hoy nos vamos a estar concentrando puntualmente en todo lo que es cómputo. Fíjense en esto que estoy remarcando en este momento. Todo lo que es cómputo incluye servicios de web apps, ¿sí? Y cloud services, servicios de plataforma, puntualmente a lo que es cloud services y servicios de infraestructura. Vamos a estar analizando cómo es el modelo de actualización en todo lo que es cómputo puntualmente, cómputo en la nube. Recuerden que estamos en el módulo introductorio a la infraestructura de Microsoft Azure y en este sentido es muy importante también
o es un dato adicional, pero importante para nosotros, el identificar regiones. ¿Cuáles son las regiones a través de las cuales Microsoft Azure nos brinda servicio? Fíjense que Microsoft Azure está presente en diversas regiones, tanto en Sudamérica, en Latinoamérica, como en toda la parte del norte de América. Y también tenemos presencia en regiones como Japón, Europa, Asia, e inclusive tenemos algunas subregiones con algunos sistemas legacy en Australia. Esto es un poco también un mapa figurativo porque nos vamos a ir metiendo de mayor a menor en ciertos aspectos de la infraestructura de Microsoft Azure que nos van a permitir entender al fin y al cabo cómo y quién administra las actualizaciones puntualmente. Bien, aquí nosotros estamos mostrando una imagen de un data center, ¿no?, que estaba en construcción de Microsoft Azure. Fíjense que los data centers tienen un tamaño muy importante. Dentro de este data center nosotros nos vamos a encontrar con equipos físicos y equipos virtuales. Estos equipos físicos son la base de la infraestructura de Microsoft Azure, sobre la cual se virtualiza absolutamente todo. Ahora, también vamos a tener equipos físicos relacionados con red, equipos físicos relacionados con storage. Vamos a tener diversos equipamientos que van a hacer posible que los servicios de Azure estén disponibles. Ahora, cuando hablamos de data center, cuando hablamos y nos metemos un poquito más en detalle de cómo son estos data centers, la realidad es que Microsoft ha puesto a disposición información variada sobre los data centers, ¿no? Ha puesto a disposición videos, imágenes, información a través del blog de Azure puntualmente. Pero nosotros nos vamos a quedar con que existen cuatro generaciones en este roadmap de data center que Microsoft ha puesto a disposición. La primera generación es aquella que aseguraba que los servidores estén funcionando y no ponían tantos esfuerzos en los costos de operación. Esto principalmente, no solamente nos remontamos a Azure, Microsoft ya brindaba servicios mucho antes de Azure, ¿no? Pero Azure como concepto empezó con un roadmap de data center que se basan en primera generación. La segunda generación de data centers de Azure tiene un enfoque más ecológico, ¿sí? Es donde se tratan de aprovechar recursos naturales, o por ejemplo reciclado de agua, para poder mantener el data center funcionando. En el caso del reciclado de agua, existen algunos data centers de Azure en donde este reciclado permite que algunos mecanismos de refrigeración eh, estabilicen la plataforma. La tercera generación en los data centers de Microsoft Azure se caracterizan por unos contenedores. Estos contenedores son llamados C-Blocks y estos contenedores alojan dentro muchísimos servidores, ¿sí? ¿Qué cantidad? Se estima que entre 1800 y 2500 servidores tiene cada uno de estos contenedores. La característica aquí es la portabilidad, ¿no? Imagínense que estos contenedores vienen prearmados, viajan en trailers hasta los data centers de Microsoft Azure y ahí se aprovisionan de energía, red y otros aspectos que, que hacen posible que los servidores que estén dentro funcionen como tal. Y por último, la cuarta generación de data centers, que esto está en progreso actualmente por parte de Microsoft, mantiene todos los pilares de la tercera generación, pero le agrega que estos C-Blocks se encuentran en el exterior del data center. En el interior solamente se encuentran aspectos que tienen que ver con networking, con seguramente alimentación y por supuesto toda la maestría de refrigeración. Fíjense que aquí vemos en un diseño muy arcaico, pero un poquito que puede reflejar esto, cómo se van apilando todos los módulos o todos estos contenedores que tienen dentro los servidores y al fin y al cabo lo que sucede es que se enchufan eh, a la infraestructura central del data center y ahí son aprovisionados desde con diversos canales de red. Ahora después vamos a hablar un poquito más de cuáles son los mecanismos que evitan fallas en Azure, pero imagínense que no existe un solo canal
o un solo switch por cada uno de las torres o cada uno de los hosts. Cada uno de los hosts de virtualización tienen por lo menos dos switches asociados, dos canales de entrada de energía, dos canales por lo menos de refrigeración. Esto hace que si alguno de los canales falla, el equipo pueda seguir operando. Bien, ahora nosotros tenemos una infraestructura, imagínense, de muchísimos containers y cada data center de Azure, de Microsoft Azure, tiene un tamaño muy importante. Cada uno de los data centers adentro tiene máquinas físicas. Estas máquinas físicas son sobre las cuales se virtualizan y sobre esa capa de virtualización podemos montar diversos servicios e inclusive máquinas virtuales que nosotros como consumidores lo estamos al fin y al cabo generando. Ahora, ¿cómo hace Microsoft para administrar todo esto, no? A ver, imaginémonos que tenemos que tener una noción de cuáles son los hosts que están ocupados. Si algún host falló, que el usuario se entere. Para que el usuario se entere, la infraestructura tiene que estar monitoreada. Si no la monitoreamos, tampoco la podemos medir en términos de costo y de utilización, por lo cual no nos podría llegar la factura a fin de mes o no se podría debitar lo consumido desde la tarjeta de crédito. Bueno, para explicar todo esto nosotros tenemos dos componentes fundamentales. Por un lado tenemos la fábrica, ya lo hemos nombrado como capa de abstracción. Y por otro lado tenemos el controlador de la fábrica o el Fabric Controller. Acá vamos a explicar brevemente qué es cada cosa, ¿sí? Esto que vemos aquí, este cuadrado que tiene en el exterior azul y dentro blanco y que adentro vemos como pilones, representa un data center, ¿sí? Donde dentro tiene muchos hosts, ¿sí? No importa cuántos. Y fíjense que algunos de ellos fallaron y otros siguen vivos o aparentemente están vivos. Ahora, todos estos hosts de virtualización y todas estas máquinas virtuales, al fin y al cabo, nos permiten brindar diversos servicios. Estos servicios para nosotros en los que hoy vamos a estar haciendo foco son, por ejemplo, un worker role, un web role, un espacio de almacenamiento de tipo blob, queue o tables, al fin y al cabo. Ahora, nosotros cuando estamos consumiendo estos servicios de aquí, nosotros vemos que podemos generar un sitio web, que podemos generar un web application, que podemos generar una nueva máquina virtual. La verdad que no nos enteramos de todos los componentes que hay detrás que le suman complejidad, aspectos de red, aspectos de alimentación, como habíamos dicho antes, aspectos de storage, velocidades de storage y demás. Por lo cual, esa capa de abstracción de complejidad es la que nosotros llamamos como fábrica. La fábrica es la que nos quita complejidad a nosotros. Y al fin y al cabo lo que vemos es procesamiento, o sea, lo que terminamos viendo es cómputo, almacenamiento y otros aspectos adicionales como por ejemplo un switch virtual. Nosotros hacemos un par de clics o tiramos un par de comandos a través de PowerShell y tenemos generado una red virtual. Ahora, todas las complejidades que hicieron posible que esa red virtual se cree, la alocación de recursos o los aspectos propios de ruteos no nos interesan a nosotros. Por lo cual la fábrica es la interfaz que tenemos entre la complejidad de Azure y la simplicidad que nos llega a nosotros, para que cualquiera pueda hacer un clic y generar una máquina virtual con Windows Server 2012 R2, con 3.5 GB de memoria y con N cantidad de núcleos. Que esa máquina esté en un cloud service específico y que ese cloud service tenga ciertas características. La interfaz de comunicación que tenemos nosotros es la fábrica. Esto mismo ocurre o algo muy similar ocurre si tenemos System Center Virtual Machine Manager instalado. Cuando las empresas o cuando nuestros clientes nos suelen preguntar ¿para qué queremos implementar Virtual Machine Manager si yo tengo el administrador de Hyper-V? Es porque no podríamos generar una nube, no podríamos generar una conciencia de crecimiento constante o, bueno, todas las características que habíamos nombrado antes como características de nube, si no tenemos una fábrica. Y esta fábrica está brindada en una infraestructura on-premise por Virtual Machine Manager. Virtual Machine Manager tiene una fábrica y nosotros cuando configuramos aspectos de Virtual Machine Manager, al fin y al cabo estamos configurando todo lo necesario para que quien consume el servicio
ve a través de la fábrica cómputo, almacenamiento y aspectos de redes. Recuerden que en Virtual Machine Manager también administramos aspectos de networking, ¿sí? Tomamos las redes físicas que nosotros tenemos y las convertimos en lógica con ciertas reglas. Para que, por ejemplo, cuando creamos una máquina virtual en cierta red lógica se aprovisione una dirección IP automáticamente, ¿sí? Por lo cual, la fábrica es aquella capa de abstracción, ¿ok? Se lo podría relacionar con un sistema operativo, por así decirlo. Pero luego también tenemos el Fabric Controller, el controlador de la fábrica. El controlador de la fábrica se lo podría comparar con el kernel, con el núcleo de ese sistema operativo. Es el que se encarga de todos los aspectos de gestión, administrativos, tareas y despliegues de código en Microsoft Azure. Fíjense que aquí nosotros lo que ponemos es asegura que todo el mundo es feliz y tiene un asiento en la mesa. La fábrica es aquella que me va a reservar en el momento que estamos generando una nueva máquina virtual el espacio de cómputo, almacenamiento y lo va a alocar, si es necesario, lo más cerca posible uno del otro. Por lo cual, el controlador de fábrica, el Fabric Controller, tiene noción espacial del data center. Sabe qué recursos están cerca y cuáles no. Por lo cual, fíjense que detrás del controlador de fábrica, del Fabric Controller, tenemos una ingeniería de software principalmente tan compleja y tan catalogada que empezamos a perder control si quisiéramos analizar uno a uno los componentes. Es lo mismo que nosotros con Virtual Machine Manager tuviésemos una granja de, vamos a poner números por poner, 600 servidores que están desplegados en N cantidad de pisos con N cantidad de switches y de routers. Y nosotros a través de Virtual Machine Manager podemos administrar la alocación de los recursos, inclusive para decirle que se genere una máquina virtual y que esa máquina virtual tenga un storage relacionado para poder alojar los discos virtuales en el storage más cercano al host de virtualización. Salvando las diferencias que hay con la fábrica, con el Fabric Controller de Azure y salvando las diferencias con los data centers de Azure, principalmente nos permite esto, ¿ok? Por lo cual tenemos por un lado la fábrica que nos quita complejidad y por otro lado el Fabric Controller que se encarga de todos los aspectos administrativos de monitoreo y demás. El Fabric Controller va a tener una función muy especial en las actualizaciones de los Cloud Services, como vamos a empezar a ver dentro de muy pero muy poquito. Ahora, el Fabric Controller sigue un modelo de controlador, es decir, la fábrica, al fin y al cabo, es un software, ¿sí? El Fabric Controller. Ahora, para poder hablar con los diferentes componentes de Microsoft Azure, necesita un modelo de controlador. Es decir, no habla naturalmente con los switches, no habla naturalmente con los routers, no habla naturalmente con un montón de aspectos de la plataforma de Microsoft Azure. Por lo cual, a través de un modelo de controlador, de un driver model, podemos controlar cada uno de los tipos de activos que tiene esta fábrica. Ya sea, como dijimos antes, ruteadores, switch, balanceadores, aspectos de cómputo, etcétera, 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 etcétera. Y fíjense que aquí tenemos un flujo en donde el controlador de fábrica se encarga de aspectos de deployment, aspectos de actualizaciones y de nuevos servicios. Es importantísimo que el controlador de fábrica sepa, esté enterado de los nuevos servicios, porque si no, no los puede aprovisionar. Cuando Microsoft saca, por ejemplo, un nuevo servicio de almacenamiento con discos ultra rápidos. Por otro lado, si nosotros estamos desplegando un servicio en Microsoft Azure, un servicio ya sea por ejemplo una aplicación web, también está el controlador de fábrica se entera, reserva espacio y lo administra y lo gestiona. La actualización de los servicios que podamos meter en Microsoft Azure cuando estamos hablando de un desarrollo en Visual Studio y hacemos una publicación a Microsoft Azure en un modelo de Worker Role y de Web Role, la fábrica cuando recibe una actualización de ese servicio porque hicimos una modificación en el código, se entera y gestiona la actualización de un modo que ahora vamos a conocer, que es el de hacer un redeploy, lo vuelve a implementar.
elimina las máquinas virtuales que estaban asociadas al servicio y vuelve a implementar las máquinas virtuales y vuelve a hacer el deploy del código. Y si nosotros escalamos en este servicio en la nube, se encarga de que el código administrado que hace que nuestra aplicación funcione sea desplegado en absolutamente todos los nodos que lo requieran. Esto es un aspecto no menor, ¿sí? Bien, fíjense que aquí, como dijimos, ¿no? Aloca recursos y configura aspectos de redes y luego lo monitorea. Y en el caso de que exista algún issue, toma acción para corregirlo. Nosotros habíamos comentado antes que en el modelo PaaS no éramos responsables del sistema operativo. Todavía no estamos hablando de máquinas virtuales, ¿ok? Pero en el caso de servicios web, de una aplicación web, imagínense que a nosotros los administradores nos quita una capa de administración. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Porque si existe un error en alguno de los nodos que son Windows Server que permiten que nuestra aplicación web se vea, la fábrica está monitoreando, detecta el error, saca del balanceador a ese servidor, vuelve a implementar uno sano y vuelve a hacer el deploy de la aplicación y por último vuelve a agregar ese servidor al balanceador para que siga respondiendo requerimientos. Por supuesto, los planes más baratos de Microsoft Azure en relación a aplicaciones web pueden escalar hasta una instancia, por lo cual si existe algún error no tenemos esta disponibilidad, porque la fábrica detecta el error, pero identifica que eh, tenemos una sola instancia, no podemos escalar, por lo cual a lo sumo lo que va a hacer es reparar ese sistema. ¿Cómo lo repara? Muy simple, lo saca, lo elimina, vuelve a deployar un Windows Server y vuelve a deployar el código que nosotros le indicamos cuál era. ¿Se pierden datos? No, porque en realidad, cuando estamos haciendo utilización de una aplicación web, lo que solamente se aloja es el código. Si necesitamos alojar datos, tenemos que ir a soluciones de storage. No lo podemos hacer en el mismo web app, ¿sí? De hecho, cuando apenas arrancó Microsoft Azure, este era un aspecto difícil de entender, porque muchos desarrolladores tenían la mala costumbre de generar aplicaciones que escribían en la misma carpeta de publicación. Por ejemplo, fotos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, fotos. Por lo cual, fotos o archivos de texto. Por lo cual, esa aplicación así no se podría subir a Microsoft Azure como Cloud Service. Hay que transformarla. Si no se transforma, lamentablemente no va a poder ejecutarse allí. Bien, hemos explicado un poquito más algunos detalles sobre el Fabric Controller de Azure. Siendo un poquito más para atrás, fíjense que arrancamos por explicar las características de computación en la nube. Luego lo que hicimos fue contarles un poquito más de cuáles son los servicios que brinda Microsoft Azure, pero focalizando puntualmente aquí en cómputo. Por otro lado, contamos sobre las regiones en donde están los data centers. Después fuimos un poquito más adentro. Nos metimos en el data center y cómo está estructurada la cuarta generación de data centers en Microsoft. Por otro lado, noten que también charlamos sobre la fábrica y el controlador de la fábrica y por qué existía cada uno. Recuerden que existen containers que son conocidos como cblobs y estos containers al fin y al cabo lo que hacen es eh, enchufar cómputo, enchufar máquinas, por lo cual a nosotros no nos debería interesar dónde está nuestro código o dónde está nuestro cómputo. Es la fábrica y el controlador de fábrica el que se ocupa de todo esto. Y en el caso de que se registre una falla, de poder subsanarla. Y aquí explicamos cómo es el flujo sobre el cual trabaja el controlador de fábrica, desde el deploy de un servicio hasta el monitoreo y el arreglo. Bien, cualquier duda o consulta que pueda llegar a surgir, vayan plasmándola en el chat, ¿sí? Que a medida que la vamos viendo vamos a intentar responderla. En el caso de que no la podamos responder, nos vamos a llevar la consulta para luego hacer un 1 a 1 con ustedes cuando obtengamos la respuesta. Cuando estamos hablando de Fabric Controller y servicios del cliente,
Puntualmente estamos hablando de Cloud Services, ¿sí? El Cloud Services, el Cloud Service es un aspecto de configuración que está presente tanto para servicios de plataforma como infraestructura. Cuando nosotros damos de alta una máquina virtual, también estamos dando de alta un Cloud Service. Fíjense que en los módulos de Microsoft Azure va a aparecer un Cloud Service que por defecto se llama igual que la máquina, pero podríamos tener dentro de un mismo Cloud Service varias máquinas virtuales. El Cloud Service, por definición, es un aspecto de configuración y de definiciones en Microsoft Azure. Por ejemplo, cuando estamos dando de alta una máquina, el Cloud Service aloja información variada sobre esa máquina, inclusive por ejemplo aspectos de networking. Y si nosotros queremos balancear la máquina, la definición del balanceo está en el Cloud Service. No podríamos balancear dos máquinas virtuales si las tenemos en dos Cloud Services distintos. La definición de endpoints, o sea, los puertos de publicación hacia Internet o hacia propio Internet, intranet, están definidos en los Cloud Services. La verdad que para los que trabajamos como IT Pros, los Cloud Services no tienen mucho... No es que no tengan importancia, tienen importancia, pero no son un aspecto fundamental y que nos quite tiempo de análisis. En cambio, para los desarrolladores, sí. Los desarrolladores tienen un foco muy, pero muy importante porque trabajan constantemente con Cloud Services. Y los Cloud Services tienen, al fin y al cabo, piezas de configuración bastante importantes. Por un lado, está una de las piezas que es el Service Definition File, que es el archivo de definición de servicio. Y aquí se definen cuáles son los roles que van a existir en el Cloud Service, o cuál es el rol y cuáles son sus endpoints, ¿sí? Una vez que lo definimos no se pueden cambiar mientras el Cloud Service esté en ejecución. Para poder cambiar la definición de servicio debemos detener y por supuesto nuestra aplicación no va a estar disponible el Cloud Service. Y la segunda pieza importante de un componente del Cloud Service es el Service Configuration File, que es el archivo de configuración de servicio, que aquí se guarda toda la configuración necesaria para las instancias de cada rol. Un ejemplo de rol es, por ejemplo, un web role, ¿sí? Que es aquel rol que necesita de un IIS para poder funcionar. Cualquier aplicación que tenga interacción a través de Internet con los clientes necesita de un web role. ¿Por qué? Porque necesita que el usuario cuando entra en www.miaplicacion.com vea algo e interactúe, navegue. Bueno, en ese caso, ese rol mínimamente tiene que estar compuesto por una instancia. Cuando hablamos de instancia estamos hablando de Windows Server, pero Windows Server como plataforma, no como infraestructura. Nosotros no estamos creando la máquina virtual, pero en el proceso de creación y de deploy de nuestra aplicación, le decimos que esta aplicación que tiene este rol va a tener 5 instancias, por lo cual la fábrica de Azure lo que hace por detrás es levantar 5 Windows Server con la versión que le indiquemos. Hay algunas opciones que vamos a ver más adelante cuál es el modelo de retiro de sistemas operativos. Y una vez que le dijimos que eran 5 o 6 instancias, lo que va a hacer es deployar el código que nosotros estemos utilizando para nuestra aplicación en las 5 máquinas. Pero eso no lo hace el desarrollador, lo hace la fábrica de Microsoft Azure. ¿De qué se vale la fábrica de Microsoft Azure? Bueno, del archivo de configuración de servicio que le indica cuáles son los roles y del archivo de configuración, eh, del archivo de definición de servicio que le indica cuáles son los roles y los endpoints y del archivo de configuración de servicio que le indica cómo configurar la instancia. Nótese que cuando estamos hablando de archivo de configuración de servicio, son aspectos que ahora vamos a ver, se los voy a mostrar a través del panel de control de Azure, pero por ejemplo, qué versión de .NET va a utilizar, si va a utilizar PHP, si va a utilizar Java, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos son de configuración y lo podemos administrar desde un archivo mediante código o desde el portal de administración de Azure o desde PowerShell, pero al fin y al cabo lo que estamos modificando es el archivo de configuración de servicio. Y este es el aspecto que se puede configurar aunque nuestra aplicación esté funcional. Ahora, el anterior, ¿cómo defino yo los roles? No lo puedo modificar.
Fíjense que aquí existen dos roles, ¿no? Uno que llamamos el web role y otro que llamamos el worker role. Para los desarrolladores son los dos roles con los cuales principalmente se manejan. Un worker role es un rol de Microsoft Azure que se ejecuta en background. Lo podríamos comparar como un servicio de Windows, que no necesita de una capa de acceso cliente, no necesita de una IIS al fin y al cabo, ¿sí? Eh, es muy parecido a los servicios de un sistema operativo como comentamos y tiene hilos de procesamiento. Cuando estamos hablando de un web role, estamos hablando de un worker role al fin y al cabo, pero que necesita de IIS sí o sí. Fíjense cómo lo definimos, ¿no? Es un worker role que necesita de IIS. Un web role es un componente, un rol de Microsoft Azure en donde se implementan una aplicación web, un sitio web o un servicio web. Principalmente interactúa con un usuario. ¿Sí? Este usuario puede ser un usuario final o un usuario que consume el servicio web, por ejemplo, en el caso de un web service. Un web role puede, por supuesto, ser una aplicación .NET, ¿sí? Ya sea ASP.NET, MVC o de tipo Windows Communication Foundation, etcétera, etcétera, etcétera. Y con respecto al lenguaje, puede ser desarrollado en Node.js, en Java, en PHP, en .NET, ni hablar, por supuesto, y demás. Fíjense que puede ser que una aplicación, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer una aplicación que tiene una capa de acceso cliente, por lo cual necesita de un web role. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Sí? Por ejemplo, un diario. Entramos, vamos a suponer La Nación, Diario Clarín, página 12, no importa el diario, de Argentina, no estoy nombrando. Ustedes los pueden traspolar a diarios que estén presentes en su país, pero vamos a suponer un diario que hay en la Argentina que es Diario La Nación. Tiene una capa de acceso cliente claramente porque los usuarios necesitamos entrar a www.lanacion.com para poder consumir esos servicios. Bien, pero también seguramente tiene servicios de masticado de datos o tiene servicios que no son accesibles mediante interfaz gráfica o mediante la web, pero sí se requieren para que, por ejemplo, puedan ir a buscar datos a una base de datos o puedan transformar datos de una base de datos o, por ejemplo, sea un servicio que está corriendo por detrás y que detecta que cuando se insertan nuevos registros en una tabla tiene que mandar un mail de aviso porque son inscriptos, son nuevos inscriptos. No sé, por ejemplo, estoy inventando, ¿sí?, ejemplos. Por lo cual, esa aplicación va a tener en la definición de servicio un web role y va a tener un worker role. Ahora, cuántas instancias tenga cada uno de estos roles va a depender del archivo de configuración de servicio, en donde Microsoft Azure nos permite decir, ok, yo mañana, como lancé voy a lanzar una nueva nota, ¿sí?, o una edición especial de algo en este diario. Sé que mañana, en vez de tener 1000 visitas concurrentes, voy a tener 5000 probablemente, o va a aumentar, por lo cual aprovisiono de más instancias, o dejo instancias en stand-by para que cuando el cómputo lo requiera, pueda escalar. Por lo cual, esto que vemos aquí como instancia 0, instancia 1, instancia 2, van a aparecer hasta la instancia 10, por ejemplo. Esto se puede utilizar tanto en el web role como en el worker role. Ahora, estas instancias por detrás son Windows Servers. Windows Server que al fin y al cabo necesitan ser actualizados, o por lo menos sospechamos que necesitan ser actualizados. Pero, ¿qué pasa con nuestro código? Bueno, eso es uno de los grandes temas que vamos a estar revisando. Vieron cómo fuimos entrando capa por capa en la cebolla que comentamos, cómo íbamos a encarar la explicación de este tema para llegar a esto que estamos comentando. Es, bueno, si al fin y al cabo por detrás son Windows Server que están administrados por Microsoft y que yo ni siquiera me ocupo, ¿cómo hacemos con los mecanismos de actualización? Bueno, Microsoft tiene una política al respecto. Con respecto a máquinas virtuales existe un tercer rol, digamos, que es el Virtual Machine Role. El Virtual Machine Role es un rol de Azure que permite la ejecución de una instancia de Windows Server y que puede ser ingresada y administrada por nosotros. Son las típicas máquinas virtuales que requieren de un archivo de configuración y de una definición de servicio, pero en muy alto nivel para nosotros como administradores. Fíjense que aquí lo que decimos es las máquinas virtuales también tienen un cloud service instalado cuando estamos hablando de IaaS.
Y fíjense cómo una aplicación podría interactuar, aquí estamos viendo el mapa completo, con un web role para la presentación de usuarios, un worker role para servicios que están ejecutando y una virtual machine role para, por ejemplo, alojar una base de datos o alojar algún otro aspecto de la aplicación. No sabemos cuál, pero algún otro aspecto. Todos estos roles tienen definición de servicio y configuración e interactúan con storage y, por ejemplo, podrían interactuar con SQL como plataforma. Bien, ya un poquito vamos vislumbrando hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para actualizar las instancias de un rol? O si somos nosotros los responsables, si es Microsoft, y si es Microsoft, ¿cómo hacemos para controlar que la aplicación no falle? Bien, antes de entrar a eso necesitamos contarles o repasar aspectos de disponibilidad de servicio. Microsoft Azure tiene lo que se conoce como dominio de falla y dominio de actualización. Por sí mismo Microsoft tiene alta disponibilidad, pero cuando nosotros estamos deployando una máquina virtual o una aplicación, para que Microsoft pueda cumplir el 99.90x de disponibilidad de servicio, nos pide que por lo menos cada rol tenga 2 instancias. Si vamos a máquinas virtuales, fíjense que por lo menos en la máquina virtual que representa nuestro acceso web, deberíamos tener por lo menos 2 instancias de la máquina virtual. Pero si estamos hablando de infraestructura como servicio, las máquinas las tenemos que dar de alta nosotros, las tenemos que mantener nosotros y la información que contenga la máquina, el deploy es responsabilidad nuestra. En el caso de que tengamos SQL como infraestructura en la nube pasa lo mismo, es decir, nosotros tenemos que dar de alta 2 máquinas con 2 SQLs, uno en cada máquina y configurar always on en esos SQLs para que haya alta disponibilidad. En el caso de que un rack de Microsoft falle o se esté actualizando, nosotros vamos a tener el servicio funcional. ¿Por qué? Porque existe otra instancia más del mismo rol, web y de base de datos en este ejemplo. Si habláramos de controladores de dominio, sería algo similar. Es como tener en 2 hosts un controlador de dominio virtualizado en cada uno. Si un host falla o lo tenemos que bajar por actualizaciones, tenemos el otro host que tiene también un controlador de dominio con la información replicada. En algunos casos la información se replica naturalmente por la aplicación y en otros casos es responsabilidad nuestra en el caso de que tengamos un sitio web y no elijamos plataforma como servicio, elijamos infraestructura. Cuando estamos hablando de dominio de falla y dominio de actualización nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Al hecho de poder manejar las fallas que pueden existir en computación en la nube, ¿sí? Pueden existir, y que podamos administrar las actualizaciones que hace Microsoft de aquellas máquinas que nosotros no controlamos. Por ejemplo, los racks, los hosts de virtualización, nosotros no los administramos, los administra Microsoft. Por lo cual Microsoft nos avisa cuando va a ser un mantenimiento programado y nos apaga el rack. O sea, es así de simple. La máquina virtual que estaba dentro no está disponible por N cantidad de horas, por lo cual nosotros tenemos que manejar el concepto de disponibilidad de servicio a través de availability sets. En el caso de máquinas virtuales, nosotros podemos indicar que 2 máquinas virtuales forman parte del mismo availability set. Por lo cual, Microsoft sabe y la fábrica, el Fabric Controller sabe que no puede apagar las 2 máquinas a la vez. Por supuesto, la fábrica, al pertenecer estas 2 máquinas al mismo availability set, va a saber que no las tiene que ubicar en el mismo rack. Entonces aquí es donde empezamos a volver a hilar temas que ya hemos visto hace unas diapositivas atrás. El controlador de fábrica, el Fabric Controller, tiene la información necesaria para poder gestionar y deployar servicios. Si nosotros indicamos que una máquina virtual junto con otra están en el mismo availability set, el controlador de fábrica de Azure sabe que no los tiene que alojar en el mismo rack, que los tiene que alojar en diferentes canales de alimentación, diferentes canales de red y diferentes racks. Y cuando Microsoft haga un mantenimiento, no va a ser un mantenimiento de 2 racks a la vez en donde estén, donde existe un mismo availability set. Por supuesto, esto no depende de cada customer, no depende de cada cliente. La fábrica, el controlador de fábrica de Azure tiene catalogado todos los componentes del data center
y tiene divisiones lógicas sobre las cuales sabe dónde alocar cada una de las cargas de trabajo. Lo mismo ocurre con un servicio en la nube, ¿sí? Recién nombramos máquinas virtuales, ahora vamos a nombrar cloud services, pero desde el aspecto de desarrollo, no desde el aspecto de máquinas virtuales. Nosotros tenemos que manejar eh, el concepto de disponibilidad, por lo cual cuando nosotros deployamos una aplicación con un rol específico, por ejemplo un worker role, vamos a suponer, y le decimos que existan 3 instancias del mismo rol, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar. Muy simplificadamente, en forma lógica, estos son racks o hardware isolado en realidad. Es una mala costumbre decir que son racks. Es hardware, pero nosotros por simplicidad vamos a decirle racks. Tenemos 3 racks sobre los cuales tenemos de cada uno de los roles la primera instancia en el primero. Sobre cada uno de los roles la segunda instancia en el segundo. Y sobre cada uno de los roles la tercera instancia cada uno. Pero fíjense cómo se acomodan, ¿no? El dominio de falla claramente puede llegar a ser un rack. ¿Sí? Digo, cuando estamos hablando de fallas, más que hablar de máquinas virtuales, podría ser, pero más que hablar de máquinas virtuales, estamos hablando de racks específicamente o de hardware isolado. Por lo cual, la posibilidad de falla es vertical. Si falla, ¿sí? En este sentido, aquí vamos a dibujar. Si falla, falla todo el rack. Por lo cual desaparece este rack. En el caso que falle el segundo, por lo cual desaparece este segundo rack, noten que mi aplicación va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque de los 3 roles identificados, siguen estando en otro hardware isolado y están presentes tanto el rol A, el rol B, como el rol C. Cuando estamos hablando de disponibilidad de servicio para Cloud Services, estamos hablando de esta complejidad, por así decirlo. ¿Sí? Vamos a despejar un poquito acá la mirada. Fíjense, y acá volvemos a aclarar esto. Existe el dominio de falla, que es verticalista, y el dominio de actualización, que es horizontal. Por lo cual, en el caso de falla, la fábrica de Azure acomoda los roles y las instancias de tal forma de que la aplicación pueda estar disponible, siempre y cuando nosotros contratemos el cómputo necesario y le digamos que queremos tener una n cantidad de instancias para cada uno de nuestros roles. Por supuesto, esto no sucede mágicamente o gratuitamente. Todo esto se cobra. Ahora bien, el controlador de fábrica de Azure también lo que hace es decir, bueno, ok, pero con esto no me alcanza. Porque cuando yo tenga que actualizar, no quiero afectar todos los roles a la vez. Por lo cual, el acomodamiento lógico es horizontal. Por supuesto, esto es un gráfico lógico. No significa que así están acomodados en los data centers de Microsoft. Pero la idea es entender o graficar cómo se controla la disponibilidad de servicio en Microsoft Azure, y aquí estamos entrando cada vez más cerca a nuestro tema, que es la actualización, porque nuestro foco hoy no van a ser las fallas, nuestro foco al fin y al cabo es el dominio de actualización en Microsoft Azure. Cómo este dominio de actualización impacta en cómo acomodamos los servicios, justamente lo que estoy remarcando o lo que estoy resaltando en amarillo. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar en nuestra presentación. Lo último, y ahora sí este es uno de los últimos puntos que vamos a estar tratando antes de explicar cómo son las actualizaciones. Y para explicar cómo son las actualizaciones nos vamos a basar en todo lo que explicamos antes, ¿no? Como lo que explicamos hasta ahora. Azure maneja un escenario de versiones de sistemas operativos. Cuando estamos desplegando una aplicación o una máquina virtual, nosotros tenemos 2 atributos bien diferenciados. Por un lado tenemos el atributo que se llama OS Family.
Uy, se me... Acá estamos. Por un lado tenemos el atributo que se conoce como OS Family, Operating System Family. Con este atributo nos referimos a la familia de sistemas operativos. Por ejemplo, podría ser Windows Server, ¿sí? Puntualmente Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012. Ahora bien, cuando nosotros desplegamos un servicio a una máquina virtual, fíjense en la imagen, que esta imagen seguramente es muy conocida para todos ustedes, que es la creación de una máquina virtual. Aquí estamos eligiendo la familia. Nosotros lo primero que elegimos de la galería es, vamos a implementar Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012 o Windows Server 2012 R2 o Windows Server Technical Preview, ¿sí? No importa cuál. O vamos a implementar Linux, tal versión, Linux CentOS 6.2, o sea, elegimos qué versión. Pero aquí en el lenguaje Azure, la versión, lo que nosotros conocemos como versión, se refiere a la familia de sistemas operativos. Y por otro lado tenemos un atributo que es el OS versión, que es justamente la versión. Pero para nosotros, en Microsoft Azure, cuando hablamos de OS version, nos referimos a la versión de la familia operativo, pero en términos de actualizaciones. Fíjense que aquí nosotros, además de ya elegimos el sistema operativo, ¿sí? La familia, Windows Server 2008, 2012 R2, y aquí elegimos la versión con una fecha de release, ¿sí? Estos dos puntos son bastante importantes. Fíjense que aquí los vamos a recorrer puntualmente, los vamos se los voy a mostrar muy, pero muy brevemente. Aquí les voy a empezar a compartir pantalla en unos segunditos. Les va a aparecer la posibilidad de ver la pantalla. Lo que les voy a pedir por favor es que cuando comiencen a visualizar un escritorio, eh, me confirmen principalmente a través del chat que comenzaron a verlo. Les debería comenzar a aparecer puntualmente un navegador Edge. Bien. Denos un segundito que estamos entrando a los servicios de Microsoft Azure. Bien. Aquí vamos a empezar a ver todos los servicios del panel de control clásico, ¿sí? En paralelo también lo que voy a estar haciendo es abriendo el nuevo panel de control. Pero vamos aquí a la parte de máquinas virtuales. Yo voy a dar de alta una nueva máquina virtual desde galería. Este ejemplo de la familia y de la versión lo vamos a hacer con máquinas virtuales simplemente para mostrar el concepto. Pero fíjense aquí, cuando elijo una imagen estoy eligiendo en realidad una familia de sistemas operativos Windows. Puntualmente la versión 2012 R2 Data Center. Y aquí lo que aparece es fecha de lanzamiento de la versión. Este es el atributo que les comentaba de OS Version, en donde podemos elegir una N cantidad de sistemas de versión de esa familia de sistemas operativos. En este caso tenemos disponible la versión del 26 de julio, del 25 de junio y del 22 de mayo. Una por mes específicamente, ¿sí? Una vez que nosotros elegimos la versión no podemos cambiarla, ¿sí? En el caso de infraestructura como servicio. Bien, luego de haber conocido un poquito más
qué es la fábrica de Microsoft Azure, cómo funciona el controlador de fábrica, por lo menos en alto nivel, cómo manejamos la disponibilidad y cómo el controlador de la fábrica maneja la disponibilidad a través de los availability sets y a través del control del dominio de falla y el dominio de actualización. Vamos a conocer cómo se aplican las actualizaciones en Microsoft Azure al fin y al cabo. Aquí vamos a dividir la explicación entre actualización de Cloud Services y actualización de otros aspectos que no son de Cloud Services, sino que son de máquinas virtuales. Existen dos modelos de actualización, la actualización manual y la actualización automática. En la actualización manual es el desarrollador o quien administra el servicio cuando está deployando el Cloud Service quien termina siendo el responsable de actualizar la infraestructura. Ahora, la actualización no se hace entrando a los Windows Server, por así decirlo, ¿no? Se hace mediante otros mecanismos que tienen que ver con administrar el Cloud Service. Pero puntualmente acá lo rescatable de todo esto es que, primero, en el caso de que se elija manual, se pierden de los beneficios, de algunos de los beneficios de plataforma como servicio. ¿Por qué? Porque me tengo que ocupar de la administración y de la actualización del sistema operativo. Y por otro lado, esta actualización manual no es eterna. Existe un mecanismo de retiros de sistemas operativos que Microsoft pone a disposición en sus políticas de retiro. Por lo cual, no puedo estar 3 años con la misma versión, e inclusive con la misma familia, depende del momento del año. Va a llegar un momento en que estoy obligado, porque Microsoft va a retirar tanto la familia como la versión que utilicé en el momento del deploy. Cuando esto suceda, si yo no cumplí con los tiempos, Microsoft me lo va a actualizar obligadamente. El segundo modelo de actualización es el modelo de actualización automática, en donde es una opción recomendada por el fabricante. Microsoft recomienda que cuando se da de alta un Cloud Service, por ejemplo a través de un desarrollo de Visual Studio, cuando se hace el deploy, y elija cuáles van a ser las instancias, cantidad de instancias, los roles y demás, elija el modelo de actualización automática para que cuando sale una nueva versión, es decir, actualizaciones de la familia del sistema operativo, Microsoft pueda actualizarlo automáticamente. Ahora vamos a conocer cómo hace esta actualización. En este caso se incluyen las actualizaciones a medida que Microsoft las pone a disposición y esto no consiste en activar Windows Update desde la máquina virtual, ¿sí? El cómo se actualiza automáticamente una versión de, de la instancia del Cloud Service funciona mediante un modelo muy similar al de deployment. Cuando nosotros estamos deployando, recuerden, una aplicación web o algún tipo de un worker role o un web role, en realidad lo que estamos haciendo al fin y al cabo es publicando el archivo de definición de servicio y el archivo de configuración de servicio junto con todo, por supuesto, todos los archivos que forman parte de la aplicación. Por lo cual, Microsoft toma eso, Azure toma eso, el controlador de fábrica toma eso, reserva el cómputo, reserva el storage necesario y demás cuestiones, y lo que hace es generar n cantidad de instancias según esté en el archivo de configuración, levanta un Windows Server por detrás con una familia de sistemas operativos y con una versión de sistemas operativos, con una versión de la familia que nosotros le indiquemos, y o implementará la última, ¿no? Por supuesto, en el caso de que sea automático, y se va a encargar de que los archivos de publicación de nuestra aplicación sean deployados en el modelo de Worker Role o de Web Role. Se va a encargar del lugar o sea, no hay que dar de alta en el disco C una carpeta. El controlador de fábrica de Azure se encarga absolutamente de todo. Cuando agregamos nuevas instancias, ¿qué es lo que hace el controlador de fábrica? Levanta nuevos Windows Server para ese rol que le estamos agregando nuevas instancias y hace la implementación del código, porque ya tiene el código, ya sabe cuál es el código de la aplicación, por lo cual automáticamente deploya el código en esas máquinas virtuales y las mete dentro del balanceador. Cuando nosotros entramos en un modelo de actualización automática de familias y de versiones, el controlador de fábrica de Azure hace exactamente lo mismo. Sale una nueva versión, va sacando
de a una instancia o de n cantidad de instancias en base al dominio de actualización, recuerden que lo vimos en diapositivas anteriores, que era el dominio horizontal, la saca del balanceo de la aplicación, la destruye, vuelve a deployar una imagen de sistema operativo Windows Server con el último nivel de versión y vuelve a deployar la aplicación. Una vez que la deployó, la vuelve a unir al balanceo que forma parte del total del rol de nuestra aplicación. No hay un redeploy dentro del sistema operativo, no se aplica Windows Update, no se activa nada, no hay que buscar actualizaciones. El controlador el Fabric Controller de Azure lo que hace es algo muy simple. Saca la máquina, deja de recibir peticiones esa máquina, la destruye, vuelve a aprovisionar una nueva máquina, le vuelve a poner el código que forma parte de nuestra aplicación y la vuelve a enchufar dentro del balanceo de nuestra aplicación. Y así hace una por una. Por lo cual, momentáneamente conviven diferentes máquinas virtuales, instancias, con diferentes versiones, hasta que se termine la actualización de absolutamente todas las instancias. Eh, por eso aquí comentábamos que no consiste en activar Windows Update, sino en el reaprovisionamiento de los equipos virtuales que forman parte del Cloud Service. Fíjense cómo cambia nuestro laburo desde el punto de vista de administradores IT. Digo nuestro laburo porque yo estoy más cerca de la administración que del desarrollo. Pero noten cómo esto es un concepto que nosotros normalmente no manejamos en nuestros propios data centers. Porque imagínense que cuando tenemos que actualizar un sistema operativo, tenemos detrás un configuration, un Windows Update, un Microsoft Update, un WSUS. Nos encargamos de deployar las actualizaciones, de reiniciar el sistema operativo, de controlar que todo esté andando. No, Azure lo resuelve de otra forma. El Fabric Controller deploya nuevos sistemas operativos y vuelve a aplicar el código. Y ustedes nos dirán, bueno, a ver, pero acá hay un redeploy de la aplicación. Se tiene que volver a compilar. No se tiene que volver a compilar. El programador ya la compiló. Dio las instrucciones necesarias a Azure con todas las indicaciones de cómo debe estar configurado, qué versión de AI es, si tiene que tener PHP habilitado o no, si tiene que tener Java, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, el Fabric Controller de Azure lo que toma es ese archivo de configuración, esa definición, pone una nueva máquina virtual, la provisiona y setea todas las opciones tal cual el programador dijo. Y se terminó. Eh, Con respecto a la actualización de máquinas virtuales, bueno, recuerden que cuando estamos hablando de máquinas virtuales estamos hablando de infraestructura como servicio, por lo cual la capa de sistema operativo, y esto incluye las actualizaciones, es responsabilidad nuestra. Nosotros aquí en Azure, si bien cuando creamos la máquina virtual podemos elegir de un set reducido de versiones, luego no tenemos una obligatoriedad de tener que actualizar, por lo menos como lo vimos en los Cloud Services, las versiones de las familias de sistemas operativos. Será nuestro riesgo, ¿sí? O tendremos que poner a disposición una infraestructura de WSUS en la nube, o una infraestructura de configuration, una infraestructura de actualizaciones mediante el software o la solución que sea para gestionar las actualizaciones en las máquinas virtuales. Mucha más explicación no hay al respecto. Por supuesto, si nosotros tenemos una instancia de cada rol, por ejemplo, si tenemos un solo controlador de dominio en la nube, claramente cuando lo actualicemos y reiniciemos ese equipo, vamos a tener una, un corte de servicio, por lo cual Microsoft no nos va a cumplir con el SLA del 99.95% para las máquinas virtuales. En el caso de que falle algún rack, si tenemos una sola instancia de nuestro rol, vuelvo a repetir, por ejemplo, un domain controller, tampoco. Necesitamos por lo menos dos instancias de ese mismo rol y enmarcarlos en el mismo availability set. ¿Sí? Más allá de que tienen que estar en el mismo cloud service, pero por una cuestión de balanceo. ¿Sí? Quizás en servicio de directorio ahí mucho no aplica, pero en el caso de un SQL sí. Pero la actualización es responsabilidad nuestra. Bien, retiro de sistemas operativos. El retiro de sistemas operativos solo aplica a Cloud Services.
Esto es lo que les comentaba antes, que estamos obligados a actualizar, ¿sí? Aunque elijamos un modelo de actualización manual, va a llegar un momento en que Azure nos va a decir, maestro, yo ya saqué esta versión o esta familia de sistemas operativos. Fíjense que existe un retiro en las versiones e incluso en las familias de los sistemas operativos. ¿A qué se compromete Microsoft en este sentido? Primero, que va a dar soporte para al menos dos familias de sistemas operativos invitados. Una vez que retire una familia de sistemas operativos, el cliente va a tener 12 meses para actualizar. Para actualizar en este caso a una familia soportada y por supuesto para testear su aplicación. Recuerden que los cloud services tienen posibilidad de tener un entorno de producción, un entorno de staging o de prueba. Por lo cual nosotros podríamos en el staging actualizar la familia de sistemas operativos mientras en producción seguimos ejecutando todo. Una vez que comprobamos que todo anda, podemos switchar las instancias y convertir el staging en producción y el producción en staging. Más allá de eso, fíjense que soporta al menos dos familias. Ojo con eso, porque si nosotros contamos las familias de sistemas operativos, tenemos Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2 y Windows Server 2012. Eso significaría que Windows Server 2008 R2 estaría en proceso de retiro. Y más con la inminente salida de Windows Server 2016. ¿Sí? Ahí más que todo. Pero acá no habla de que solamente va a mantener dos familias, sino se compromete al soporte de por lo menos, al menos, dos familias de sistemas operativos. En el caso de las versiones, Microsoft se compromete a soportar al menos las dos últimas versiones de las familias de sistemas operativos. Recuerden que cuando hablamos de versión, no hablamos ni de versión Enterprise estándar, ni nada de eso, ni tampoco hablamos de 2008, 2012, 2012 R2. Estamos hablando de un nivel de actualizaciones. Podríamos tener la familia Windows Server 2012 R2 con las versiones del 29 de julio, 26 de junio y 25 de mayo, como hemos visto recién en el ejemplo que mostramos en pantalla. A eso nos referimos con versiones. Y por último, Microsoft se compromete a tener soporte de al menos las dos últimas versiones del SDK de Microsoft Azure. Y también da 12 meses para actualizarse una vez que ya no le dé más soporte alguna. Actualmente la versión vigente es la 2.7 y el SDK de Azure es el entorno de desarrollo. Es el kit de desarrollo que nos permite crear una aplicación que tenga un worker role y un web role, por ejemplo, ¿no? Desde Visual Studio. Este es un aspecto no menor. Los desarrolladores es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien es poco común que por una actualización de versión una aplicación deje de funcionar, podría ocurrir. Por lo cual, tener plataforma como servicio en Microsoft Azure para aplicaciones web no significa estar totalmente ajeno al aspecto de actualización, sí significa no estar pendiente y no tener que hacerlo operativamente ese trabajo. Pero claramente tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ver con probar que la aplicación siga funcionando o actualizar aquellas definiciones. Quizás la actualización, como me ha pasado en lo personal, abro la solución en Visual Studio con un nuevo SDK de Azure y lo que me dice es este SDK ya no está soportado, desea actualizarlo, le damos que sí y no tuvimos que cambiar ni una línea de código. Y normalmente sucederá eso, ¿sí? Porque Microsoft está tratando de ser muy cuidadoso en la retrocompatibilidad. Es decir, normalmente con el SDK se suma funcionalidad pero no se quita. Y en el caso que se quite, primero es anunciado el retiro y en la próxima versión es anunciado la deprecación. Significa que pasan 3 versiones entre que me anunciaron de que no iba a estar más y que no existe más una funcionalidad específica. Por lo cual debería de tener tiempo para arreglarlo. Pero esto no significa que tiro la aplicación arriba y me olvido y queda 3 años mi aplicación corriendo. Ojo con eso. En el caso de que necesite, por funcionamiento de la empresa o por características varias, dejar 3 años una aplicación, para eso tengo las máquinas virtuales. En infraestructura como servicio, recuerden que la obligatoriedad, la responsabilidad de la actualización es del administrador, no es de Microsoft. Pero si estamos hablando de cloud services,
tenemos que tener en cuenta este ciclo de vida. En otras presentaciones que hemos hecho, en otros webcasts, hemos nombrado las diferencias entre los servicios de cómputo de Azure, ¿sí? Hicimos un webcast dedicado a analizar las opciones de cómputo en Microsoft Azure. Y ahí lo que comentábamos era que existen tres modelos de cómputo, básicamente. eh, y por un lado están las web apps, por otro lado están los cloud services y por otro lado están las máquinas virtuales. Y depende de las necesidades que tengamos es el modelo a elegir. Si nosotros tenemos una necesidad de retrocompatibilidad o de no actualización, por ejemplo, como les estoy comentando, o de subir una aplicación clásica, esto sería retrocompatibilidad, la verdad tenemos que ir por el lado de máquinas virtuales. Lo que pasa es que para garantizar la disponibilidad de las máquinas virtuales tenemos que tener por lo menos dos instancias del mismo rol en el mismo availability set y cloud services y en forma balanceada. ¿Sí? Son pequeñas características a, a tener en cuenta y bueno, al fin y al cabo a tener cuidado en ese sentido, ¿no? No, es un aspecto no menor, eso es lo que quiero decir al fin y al cabo. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna pregunta o cualquier cosita? Van consultando. Igual ya nos falta muy, pero muy poquito. Eh, Vamos a estar contándoles ahora. Recién les comentamos eh, sobre el retiro de sistemas operativos, la política de retiro, mantenimientos programados y matriz de compatibilidad. Vamos ahora a verlo pero directamente desde un navegador web, ¿sí? Directamente lo vamos a estar viendo desde un navegador para poder mostrarles cuáles son esas políticas. Eh, Les voy a empezar a compartir en breve una pantalla. Denme un segundito nada más, les pido. Bien, lo que van a comenzar a ver en breve es también un navegador de Microsoft Edge en donde vamos a analizar estas matrices de compatibilidad y de actualización. Les pido por favor que cuando comiencen a ver el navegador web me avisen, así nos quedamos todos muy tranquilos de que estamos viendo lo que realmente les quiero mostrar. Recuerden que esta diapositiva con todos los links que estamos viendo las vamos a dejar disponibles para descarga, por lo cual van a tener acceso a los links, ¿sí? Si quieren ahora igual se los pego en el chat. Eh, Vamos a, por favor les pido que me avisen cuando lo comiencen a ver puntualmente. Bien, acá ya Ricardo, Diego ya me indican que lo están viendo. Sí, para Julián, ¿qué video? El anterior que les comenté, sí, está disponible, el de cómputo, está disponible en la parte de webcaps, ahora lo vamos a mostrar en la parte de TechTimes. Jorge acá indica que no lo puede ver. Vamos a esperar un cachito más. Buenísimo. Bien. Bueno, fíjense lo siguiente. El primer link que les compartimos en la diapositiva tiene que ver con la política de retiro. ¿Sí? Acá está. Microsoft actualiza esto constantemente. La última actualización de esto fue el 17 de noviembre de 2014. Pero aquí está explicado lo que les habíamos comentado, ¿no? Que al menos dos familias de sistemas operativos están garantizados de soporte, al menos dos versiones y al menos dos SDKs. Aquí se indica cómo es el proceso un poquito más detallado en torno a la notificación, a qué casilla se avisa, por qué es importante tener actualizada la casilla de comunicaciones de Azure y demás. En qué consiste el periodo de expiración? Esto es cuando uno primero se marca como retirado un sistema operativo y luego
el cliente va a tener 12 meses para actualizarlo en el caso de las familias. En el caso de que no actualicen esos 12 meses, ese sistema operativo se marca como expirado y la actualización es forzada, ¿sí? Em, el otro link que hablaba de mantenimientos programados, fíjense que Microsoft tiene también una política de mantenimientos programados para máquinas virtuales. Esto es esencial en el caso de que queramos ejecutar nosotros actividades de actualización. Ojo con eso, que no se nos superponga con una ventana de mantenimiento de Microsoft. En esta nota se explica por qué Microsoft tiene planeadas ventanas de mantenimiento y es básicamente para mantener su infraestructura core. Y por otro lado, fíjense que en el caso de que tengamos, la única forma de garantizar el 99-95% de disponibilidad es a través de availability sets y de alta disponibilidad y de balanceo de las máquinas. ¿Cuál es el evento que nos va a aparecer una vez que la actualización sea completada y la máquina se restaure? ¿Sí? Aquí fíjense que aparece un evento con el código 12. ¿Qué pasa cuando tenemos una instancia simple? ¿Cómo impacta esto en las actualizaciones? Que básicamente es que no va a haber disponibilidad del servicio que tengamos alojada en esas máquinas virtuales. ¿Cómo es la notificación vía email de Microsoft de las actualizaciones? Fíjense que es por región, se nos dice el horario, y después existe un escenario de paralelismo entre las regiones, es decir, cómo se realiza la actualización en simultáneo y qué regiones no se actualizan en simultáneo. ¿Sí? Aquí fíjense que Microsoft organiza bueno, un set de pares de regiones y no va a ejecutar actualizaciones en este pares de versiones en forma simultánea, por lo menos durante un periodo planeado. Fíjense que la zona central norte de Estados Unidos nunca va a tener actualizaciones en el mismo momento que la zona central sur, el este con el oeste. Bueno, hay diferentes planes o paralelismo en las regiones, se toman de a pares en donde no se hacen actualizaciones a la vez. Este es un dato también interesante a tener en cuenta. Y por otro lado, ahora sí, en relación a lo que veníamos hablando últimamente, es la matriz de compatibilidad de sistemas operativos. Aquí, en esta nota, se nos indica cuál es la matriz de sistemas operativos vigentes. ¿Sí? Nótese que aquí habla de versiones de sistemas operativos futuras, actuales y de transición. En el caso de Windows Server 2012, que forma parte de la familia 4, ¿sí? Eh, aquí están las diferentes versiones. ¿Cuándo será o cuándo fue la fecha de deshabilitación del portal y cuándo fue la fecha de lanzamiento? Por ejemplo, eh, la versión 4.14 de Windows Server 2012 R2, que es la familia, eh, fue lanzado el 11 de noviembre de 2014 y fue deshabilitado, se quita del portal el 28 de febrero del 2015. Así nosotros tenemos diferentes tipos de versionado. Fíjense que el versionado es mensual. Nótese que el código de imagen es 2014-05, 2014-07, 2014-08, 2014-09, por lo cual si Microsoft se compromete al menos en mantener las últimas dos, nótese que aquí tenemos en algunos casos más de dos. De hecho, nosotros en la demo que hicimos recién desde el portal teníamos tres versiones disponibles. Pero al menos Microsoft se compromete a que sean dos. Lo mismo tenemos para la familia 3, Windows Server 2012, familia 2, Windows Server 2008 R2. Y la familia 1, que es la familia de sistemas operativos Windows Server 2008, se ha retirado. Ya no está disponible. ¿Sí? Y aquí tenemos información sobre el retiro de dicha familia, información contextual que en el caso de que ustedes se quieran preparar para el retiro de la familia 2008 R2, puedan hacerlo. Bueno, aquí tenemos algunos problemitas en abrir esta página. Quizás es retrocompatibilidad del navegador, vamos a validarlo rápidamente. Vamos a abrirlo en un Internet Explorer. Y aquí está, sí. Aquí está la información sobre el retiro de la familia 1, ¿sí? La retirada se anunció en junio del 2013, en septiembre del 2014 se hizo
un retiro oficial y todos los nuevos intentos de implementar nuevos servicios o actualizar servicios existentes mediante la familia 1 generarán error. Y el 3 de noviembre, el soporte extendido de la familia 1 se ha finalizado y retirado completamente. Se verán afectados todos los servicios que todavía se encuentren en la familia 1. Es posible detener dichos servicios en cualquier momento. No hay garantías que los servicios continúen ejecutándose a menos que se los actualice manualmente. Tenemos diversos comandos de PowerShell que nos ayudan a identificar si en nuestra suscripción tenemos alguna instancia con ese, o teníamos alguna instancia con esa familia. Y aquí hay algunas recomendaciones sobre qué hacer en el caso de que nos hayamos visto afectados. Bien, vamos a volver a la presentación. Les vuelvo a repetir, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, háganla. Estamos ya entrando en la fase final de nuestra presentación del día de hoy y queremos contarles un poquito más allá de todo lo que estuvimos viendo. Deberían empezar a ver la presentación nuevamente, ¿sí? Vamos a pasar a análisis de impacto de las actualizaciones para IT Pros y desarrolladores. Aquí ya entramos en la etapa de conclusión, ¿sí? Ya con esto estamos cerrando nuestro encuentro, nuestro webcast del día de hoy, que tuvo muy poca muestra práctica, porque el foco de atención del webcast fue conocer cómo es el proceso de actualización de sistemas operativos, tanto para la plataforma PaaS, en el caso de cómputo, como para la plataforma IaaS. ¿Cómo impacta esto, no? ¿Cómo impacta todo lo que estuvimos viendo en desarrolladores y en IT Pros? Primero, claramente los IT Pros, cuando estamos eligiendo plataforma como servicio, las actualizaciones son un dolor menos de cabeza, no nos tenemos que ocupar de eso. Pero sí son los desarrolladores los que deben decidir si los roles de una aplicación tendrán actualización automática o no. La recomendación del fabricante es que sí la tengan, pero la definición es del programador en base al conocimiento de la aplicación que está subiendo. En cualquiera de los casos se deben identificar posibles issues con sus aplicaciones en un entorno de laboratorio o preproducción. Y esto es muy importante que nosotros como profesionales de IT o como profesionales de desarrollo lo tengamos en cuenta. Ir a Microsoft Azure como plataforma no es olvidarnos por completo de absolutamente todo en relación a nuestra aplicación. Tenemos que tener políticas de prueba, tenemos que tener políticas de laboratorio y tenemos que tener políticas de actualización del SDK para nuestras aplicaciones, el SDK de Azure. Ahora bien, ¿es conveniente una actualización manual o automática? Bueno, claramente nosotros nos vamos a alinear con la recomendación del fabricante siempre y cuando tengamos todos los recaudos necesarios. ¿Cuáles son los recaudos? Y claramente necesitamos conocer si nuestra aplicación va a ser compatible o no va a tener problemas con próximas actualizaciones. El staging que Microsoft Azure nos pone a disposición para poder, por ejemplo, setear en forma manual un nivel de sistema operativo, pero en el staging tenerlo automático. Una vez que comprobamos que nuestra aplicación no tuvo problemas, volvemos a indicar en automático el producción para nuestra aplicación. O podemos forzar por código indicando el OS version, en el caso de que indiquemos con un asterisco en el archivo de configuración de servicio. Eso significa que las actualizaciones son automáticas. Pero si no, podemos poner algún número específico de versión de sistema operativo, de familia de sistema operativo. Para el caso de los IT Pros, como plataforma no tenemos mucho más para charlar, pero en el caso de infraestructura tenemos la misma problemática o los mismos desafíos que tenemos en la infraestructura on-premise. Debemos definir la política de actualización como cualquier otro aspecto de la infraestructura. Las actualizaciones tienen que ser probadas. Claramente nuestra recomendación no es liberar Windows Update sin probarlo. Y por otro lado, nos tenemos que replantear si tenemos que tener un software de gestión de actualizaciones, ya sea WSUS, Configuration o alguna otra solución de terceros en el caso de que no tengamos una de Microsoft. La gran conclusión del día de hoy es, bueno, primero, ojalá que les haya servido y ojalá que hayan podido enterarse, conocer por lo menos cómo es
en alto nivel y en un nivel 200, porque este webcast tuvo un nivel, digamos, muy accesible desde el punto de vista de los contenidos que estamos dando. Podríamos darle muchísima más profundidad a aspectos de deploy y de actualización que seguramente vamos a hacer en algún webcast, no creo que en septiembre, pero sí durante octubre. Pero podríamos haber tenido un nivel de profundidad bastante más importante. Lo que sí tenemos que tener en claro es, por un lado, es cómo se manejan las actualizaciones en Microsoft Azure, ¿no? Tomar conciencia de que las actualizaciones, si bien no son una problemática, son muy importantes considerarlos en el desarrollo de nuestra aplicación. Y por otro lado, que los desarrolladores no están totalmente ajenos. Si algunos de nosotros tienen algún tipo de lugar, ¿sí? O de decisión sobre algún equipo de trabajo, es importante transmitir a nuestros desarrolladores que Microsoft Azure requiere de tener una política clara de prueba y una política clara de control de funcionalidad ante eventuales actualizaciones de versiones de sistemas operativos e inclusive de familias de sistemas operativos. Em, por otro lado, es importante tomar conciencia de que nosotros como IT Pros también tenemos que tomar decisiones en el caso de que llevemos infraestructura a Azure. Pero estas decisiones son un tanto distintas a las de los desarrolladores. Quizás nos tenemos que preocupar por el retiro, ¿sí? mm, pero más que todo por la obsolescencia, por el retiro de algunos sistemas operativos, pero no tanto porque Microsoft nos vaya a obligar a hacer algún tipo de actualizaciones automáticas, si bien podrían ocurrir eventualmente a nivel host de virtualización y podrían impactar en las máquinas virtuales, no digo que no. Em, ¿Qué más? Bueno, muchas gracias Juan y Julián. Aquí, bueno, con respecto a algunas conclusiones ya las hemos dado. Aquí lo que los invitamos es a que vayan pensando si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, si quieren darnos algún feedback, si quieren comentar alguna experiencia que han tenido. Lo que vamos a estar haciendo es cerrar el webcast como hacemos siempre y luego vamos a estar liberando el micrófono o vamos a dejar el chat para que cualquiera de ustedes puedan hacernos preguntas. Un especial agradecimiento a Algeiva S.A. Como siempre decimos, Algeiva da un apoyo constante a todo tipo de actividades para la comunidad IT Pro. Algunas de las actividades que desarrollamos son presenciales, locales, puntualmente en Microsoft Argentina, y hay otro tipo de actividades como estas que bueno, son desarrolladas a través de Internet y son accesibles para personas de diversos países. Algeiva es una empresa de origen argentino que brinda soluciones de IT desde el año 2006. Tenemos presencia en Argentina, tenemos presencia en Perú y estamos también teniendo presencia en otros países a través de nuestro partnership con Nitec. Estamos en constante búsqueda laboral, tanto Germán como yo siendo el responsable del equipo de consultoría y Germán siendo responsable del equipo de operación y soporte, por lo cual están todos invitados a ingresar a la página web www.algeiva.com o buscarnos en Facebook o en LinkedIn, ¿sí? Como Algeiva IT. Especial agradecimiento, infinitas gracias al Algeiva por brindarnos el espacio y todo lo necesario para poder avanzar. Para todos aquellos que estén interesados, vamos a estar lanzando ya inminente, luego de este fin de semana, el ebook de Windows 10, que hay de nuevo un Windows 10 para empresas. Habíamos anunciado el lanzamiento originalmente para el martes de esta semana, hoy es sábado, tuvimos algunos temas que solucionar, retrasos en la edición, pero ya va a estar saliendo luego de este fin de semana. Todos aquellos que quieran un aviso pueden ingresar al vínculo que se está viendo en pantalla y anotarse en la lista de espera para recibir sin cargo y en forma gratuita el ebook. En el caso de que busquen más eventos o quieran información actualizada sobre tecnologías Microsoft y tecnologías afines,
Pueden ingresar a www.techtime.net/eventos, así se van a encontrar con el calendario de eventos que solemos actualizar en forma mensual. Hay muchos eventos que son webcast online, casi todos, luego son grabados, y hay otros eventos que pueden haber que sean presenciales. Así que los esperamos, pueden visitarnos cuando gusten. Y bueno, lo único que les decimos a esta altura es muchísimas gracias por haber participado, a todos los que están presentes y participaron, muchísimas gracias. Como siempre pueden buscarnos a través de nuestra web www.techtime.net o inclusive a través de Twitter, Facebook, YouTube y Google a través del usuario TechTimesNet. Les dejo también nuestro medio de contacto vía mail, tanto el de Germán, gefur@aljeiva.com.ar, como el mío, pediloreto@aljeiva.com.ar. Nos van a poder agregar si quieren a Skype for Business o formalmente conocido como Link, sin ningún tipo de problemas. Les agradecemos muchísimo a todos. Ahora sí damos el espacio de preguntas o de feedback si es que tienen, e inclusive para aquellos que quieran hablar o que quieran hacer algún tipo de comentario, vamos a liberar el micrófono. Recuerden que la próxima semana, el próximo sábado, tenemos un nuevo webcast sobre Hyper-V réplica como solución de contingencia en una infraestructura on-premise, y luego el sábado 29 tenemos el gran lanzamiento también tipo webcast de Windows Server 2016 Technical Preview 2. Vamos a estar contándoles, así como hicimos con Windows 10, contando todas las novedades para las empresas, todas las novedades que trae Windows Server 2016 en aspectos de seguridad, servicio de directorio, virtualización y demás. Vamos a estar haciendo demo en vivo. Y también les comento que estamos preparando un ebook que vamos a poner a disposición para todos aquellos que participan del webcast en forma gratuita sobre las novedades de Windows Server 2016. En su momento recuerden que nosotros pusimos a disposición un ebook de qué hay de nuevo en Windows Server 2012, que lo publicamos a través de TechTimes, ¿sí? Que aquí lo que luego vamos a dejar a través del chat es el link de descarga a esta publicación, que fue, la verdad, tuvo bastantes descargas desde la galería de TechNet. Les agradecemos a todos muchísimo por participar. Vamos a ir deteniendo la grabación y vamos a dejar liberado el micrófono en el caso de que alguien quiera hacer algún tipo de duda o de pregunta o de consulta, o inclusive nos lo pueden hacer vía chat. Muchas gracias a todos.